Sean conscientes del momento que están viviendo. Sean conscientes de que muchos de ustedes son semillas estelares que han venido aquí única y exclusivamente a activar la humanidad. Sean conscientes de que muchos de ustedes han venido de otros planetas, de otros sistemas solares, de otras galaxias, simplemente a activar la humanidad. Yo soy Juliano. Somos los arturianos. Hola amigos del canal Conciencia Cósmica, soy Marta Briceño. Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Nos conectamos con ella desde Madrid, España. Ella es María Teresa López Álvarez. María Teresa es una persona muy sensible, trabaja muchas áreas en el despertar de la conciencia, en este proceso de ascensión, contacto con ángeles y también con nuestros hermanos estelares. Vamos a hacer una serie de programas que esperamos que ustedes también participen al final con preguntas que puedan estarle haciendo a ella para que su participación sea de una forma activa. María Teresa, muchas gracias por aceptar la invitación al canal Conciencia Cósmica. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros y un saludo para todos que estén escuchando y los que escuchen posteriormente. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, María Teresa vive en España. Ella ha hecho sus estudios en Alemania y Londres. Ella tuvo una experiencia muy importante que cambió el rumbo de su vida en su infancia. Está relacionada con una enfermedad muy grave que le dio una sensibilidad muy especial. María Teresa, cuéntanos esta experiencia y por qué mencionas que ha cambiado tu vida pues, de una forma radical. Bien, cuando yo cuando yo me fui a vivir a Alemania, que yo vivía en España con mis abuelos, estamos hablando de los años 69, 70 en España. Yo me fui a Alemania y ya el corte ese con mis abuelos, ahí hay como un despertar, ¿no? Curiosamente, muchas de las personas que se dedican al trabajo espiritual a la edad de 7, 8 años tienen algún acontecimiento traumático en su vida. Digamos que entonces para ser una persona espiritual en la edad adulta o tener un contacto espiritual o una percepción, ¿hay que sufrir un trauma? No, pero sí que es cierto que tenemos una gran separación entre lo que es vivir en la Tierra y ser espiritual. La gente cree que vivir en la Tierra es una cosa y ser espiritual es algo del cielo y no tiene nada que ver. Y esto luego tiene que ver con la respuesta a tu pregunta. ¿Qué es ser espiritual? Es descubrirte a través de las experiencias que te proporciona tu entorno. Entonces, ser espiritual es absolutamente todo. No hay que la persona que cree en ángeles es espiritual, pero la persona que es auxiliar de clínica y acompaña a enfermos en su cama, les lava, les limpia y no tiene conocimiento de ángeles, se está descubriendo su espiritualidad, su dar, su recibir, y es igualmente espiritual. Hay que tener cuidado de no separar, porque si no nos podemos situar en unas posiciones de yo soy espiritual y tú no lo eres, y no es cierto. Todos son formas distintas de redescubrirnos. Entonces, cuando a una edad de 7, 8 años tienes algo traumático en tu vida, algo que es impactante, tienes como una especie de susto y a partir de ahí, de alguna manera, algo se activa en ti que te hace más consciente, digamos, de una serie de cosas. Se despierta más tu percepción y una serie de historias. Bien, cuando yo llego a Alemania, estoy en el primer hospital, que es un hospital de aislamiento, porque pensaban que era una enfermedad contagiosa y ahí estuve varios meses sin hablar el idioma y sin tener contacto más que a través de un cristal. Los médicos que entraban y salían, obviamente, eso imaginarse, ¿no? Y luego ya en el segundo hospital, fue un hospital de enfermos terminales, donde yo era la única niña y todo eran adultos que estaban entre la vida y la muerte. Morían muchos, eran muchos enfermos desahuciados, pero era el único hospital donde podían tratar mi enfermedad pulmonar. Entonces, y era la única niña. Y allí fue donde yo empecé a hablar y a ver espíritus tal
que veo a las personas físicamente. Yo recuerdo a una de ellas que era muy bajita, como de 1,50 m, el pelo corto, con canas, y ella me hablaba telepáticamente. Entonces, ella me animaba y me decía, levántate, porque yo me quedé muy débil cuando me quitaron parte de un pulmón. Entonces ella me decía, levántate, aséate, cepíllate los dientes, ponte bien el pijama. Y yo iba, me caían unas gotas de sudor del esfuerzo. Y cuando venía la enfermera decía, María Teresa, ¿ya te has aseado y todo? Y yo decía, sí, ha venido tu compañera. Dice, pero si la única persona asignada a ti soy yo, ¿de qué compañera hablas? Si aquí no hay nadie más que yo de guardia para esta zona. Entonces, y yo le decía, y además es más divertida que tú, porque tú hablas y ella me habla con la mente. Claro, yo tenía 8 años, entonces ya a mí me resultaba divertido. Y luego ya también estaba Catherine, que es actualmente mi espíritu guía, o sea, lleva conmigo desde chica, y ella pues estaba siempre conmigo y nos reíamos mucho. A mí lo único que me llamaba la atención es que siempre llevaba la misma ropa. Yo decía, qué raro que siempre venga vestida igual. Y luego pues solo la veía yo, claro, no la veía nadie más. Entonces ahí yo empecé a darme cuenta de que algo pasaba, que era diferente. Pero los niños, cuando tienen esas experiencias del amigo invisible, que en el 90% de los casos es real, pues yo lo tomé como algo divertido, pero aquello digamos que fue donde a mí se me encendió algo y yo empecé a observar que allí se moría mucha gente. Entonces, cuando a mí me dieron el alta, que fui a otro hospital para recuperarme, pero salí de aquel hospital viva, yo sentí con 8 años, para 9 que iba, que aquello era una segunda oportunidad. No sé cómo lo sentí, no sé cómo una niña de 8 años puede percibir eso. Por mi experiencia de más de 25 años trabajando a estos niveles energéticos y tal, yo creo que el cuerpo es algo orgánico que nos representa, pero el alma que lo ocupa no tiene edad. Entonces un alma puede madurar repentinamente aunque el cuerpo sea pequeño. Entonces estaba muy abierta y me impactó y absorbí la vida y la muerte desde la inocencia de un niño. Pero también me maduró. Yo allí perdí toda mi infancia, eso es cierto. Fui una niña vieja. Y sí que es cierto que cuando salí, yo recuerdo que estaba en el patio afuera del hospital, ya cogida de la mano de mi mamá y dije, cuando sea mayor, yo haré algo para devolver esta oportunidad que se me ha dado, porque esto es una segunda oportunidad y yo no sé cómo lo sé, pero lo sé. Y voy a intentar que mi vida cuente. Y porque esto, llegamos aquí, tenemos un punto de llegada y un punto de partida. Y antes de que sea mi punto de partida, yo tengo que dejar algo para devolver toda esta generosidad que he recibido, que esta segunda oportunidad. Y luego sí que entras en el estado de las edades de crecer y ya como que lo olvidas un poco, pero aquello marcó mi vida totalmente. Para mí hay un antes y un después. Aquello fue como mi despertar de alguna manera, que todos, muchos, si analizáis, en algún momento algo pasa que hay como una activación. Sí, eso es muy importante y sobre eso quería preguntar esas experiencias, ¿qué sucede realmente? Por ejemplo, hay personas que son sometidas a cirugía, que tienen experiencias cercanas a la muerte, personas que sufren accidentes y, o sea, sufren unos procesos de crisis tanto físicas como emocionales muy profundas. ¿Qué sucede allí en el alma de esta persona que la hace como retomar el rumbo a su desarrollo espiritual? ¿Qué es lo que pasa allí? Cuando estamos en el mundo espiritual, tenemos una conciencia y consciencia de todo. Consciencia con ese es el conocimiento de más cosas que ahora no sabemos, y conciencia es la capacidad de decidir una vez adquirida esa conciencia, ¿cierto? Entonces en la Tierra, digamos que tenemos, al ser un planeta de tercera dimensión, cosa que está cambiando ahora con la ascensión, pasando a cuarta, quinta, tenemos esa conciencia dual de lo bueno, lo malo, el día, la noche, el calor, frío, amor, odio. Tenemos esa dualidad que nos permite comprender nuestro verdadero origen. ¿Cómo saber que somos pura energía de amor si no lo olvidamos? Entonces, al recuperar ese conocimiento de que a dónde pertenecemos, muy difícil de saber aquí en este planeta 3D, es cuando empezamos como a quitar capas de la cebolla
para llegar al núcleo y comprender que pertenecemos a algo enorme. Es como tratar de explicarle a una célula del hígado, por ejemplo, a una única célula que pertenece a un hígado, a todo un sistema, a un cuerpo que vive en un planeta Tierra que pertenece a un sistema solar y a una galaxia rodeada de millones de galaxias, en un universo infinito. ¿Cómo le explicas tú a esa única célula que pertenece a todo eso? Sin embargo, si esa célula enferma, ese cuerpo muere y se priva de toda esa experiencia de encarnar. Es así de importante. Entonces, las personas que tienen, cuando venimos al encarnar, durante los 9 meses de embarazo estamos organizando nuestra encarnación. Salimos, entramos del cuerpo, volvemos a entrar, nos vamos al plano espiritual, nacemos y tenemos plena conciencia de quién somos y qué hemos venido a hacer hasta que se cierra la fontanela, cerca del año y pico, 2 añitos, la parte esta de arriba de la cabeza. Una vez se cierra, entramos en lo que se llama el olvido del alma. Y ahí se cierra todo y empezamos a cumplir el plan que habíamos traído para nuestras lecciones pendientes de aprender. Y digamos que cuando tenemos una toma de conciencia, porque algo sucede, una muerte, una enfermedad, que nos hace más vulnerables, nos hace como más conscientes de los demás. Cuando tú tienes una enfermedad, necesitas más de los demás, necesitas apoyo, necesitas ayuda, necesitas compañía, necesitas médicos que te curen. Cuando todo eso te llega, despierta en ti un sentimiento de gratitud y automáticamente se activa en ti un sentimiento de ¿y quién más a mi alrededor necesita lo que yo necesito ahora? Y entonces empiezas a ver a los demás aquello que les pueda hacer falta que tú ya estás recibiendo. Despierta en ti un sentimiento de gratitud. Puedes, si es una enfermedad grave, temer perder tu vida, entonces empiezas a valorarla, empiezas a ver la importancia que tiene. Obviamente, si es una enfermedad grave, entra también el plano espiritual, los ángeles que tienes asignados, tus guías, seres que han fallecido, familiares que te acompañan, todo tu equipo, porque no estamos solos en absoluto. Todo tu equipo empieza a trabajar contigo y adquieres una sensibilidad, una conexión, un querer saber por qué me pasa esto. Al querer saberlo, empiezas a acceder a planos de información que están ahí para ti esperando y es cuando una puerta lleva a la otra y una experiencia lleva a la otra. Cuando yo trabajé con niños en hospitales aquí en Madrid, en la unidad de oncología y unidad de trasplantes, yo recuerdo un muchacho adolescente que tenía cáncer y vino y me enseñó un dibujo de un cangrejo azul enorme que ocupaba toda la hoja, todo el folio, y me dijo, mira María Teresa, yo con mi cáncer estoy limpiando el karma familiar. Wow. ¿Cómo un niño de 14, 15 años puede tener esa conciencia? Pues porque cuando tú estás en un hospital sometido a ese tipo de pruebas, tratamientos, tu familia te va a ver, te vuelves más sensible. Al volverte más sensible te vuelves más empático. Al ser más empático hay apertura. Y al haber apertura empiezas a ascender, quieres comunicarte más, quieres hablar y expresar más qué te pasa y empiezas a comunicar directamente con los chakras superiores, que es el de la garganta. Esto te lleva a ser más creativo, empiezas a recibir más información de tu sexto chakra, tercer ojo, conectas más, el mundo espiritual, como decía antes, hay un despliegue por ayudarte y las cosas más 1, 2, 3 chakras más terrenales empiezan a perder importancia y adquiere importancia. Miren, cuando yo volví a España, de Alemania, mis amigas estaban preocupadas de tener una falda bonita, de que el chico de la fila de al lado las mirara y les sonriera o les cogiera la mano en el recreo, y yo rezaba para que mi pulmón siguiera sanando y no volviera a ponerme enferma. A mí todo aquello me era irrelevante. Mi nivel de conciencia era otro. Claro. Y cuando una niña se ponía malita o estaba mala o algún niño le hacía alguna faena o algo, yo iba a ayudarla. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que era sufrir en una habitación de aislamiento y sentirse solo. Entonces yo no quería que esa niña se sintiera sola en el patio. Yo había aprendido de la soledad a través de mi propia soledad y trataba de evitarle la soledad a esa niña.
Eso, por desgracia, es aprendizaje duro en tercera dimensión, pero no es necesario cuando entremos en la cuarta, quinta. Sin embargo, es lo que nos hace conscientes de lo que es pertenecer a eso que pertenecemos, que es la fuente en sí, amor, Dios, llamémoslo como quieras, recuperar a través del olvidarlo la conciencia de ese pertenecer a través de esas experiencias. Hay un punto dentro de esos momentos que son críticos, donde se pierde como la esperanza, donde dices ya aquí no va más. ¿Qué mensaje le podrías tú enviar en estos momentos a las personas que pueden estar pasando este proceso hacia un gran salto de conciencia, pero están en el punto de la desesperanza? Yo lo primero que les diría a estas personas es, punto 1, que comprendieran que no están solas, que hay un mundo espiritual rodeándolas, que antes de venir tenemos un plan, que hemos firmado un contrato de aprendizaje, que hay personas que por duro que sea vienen para superar una enfermedad, otras es el momento de partida. No sabemos, la parte más dura de la encarnación es no tener todas las respuestas. Todas esas personas que estén en un momento crítico en este momento y no sepan si su vida va para adelante o va para detrás, o sea, va para atrás, perdón, yo les diría que se centraran en lo único que sea importante para ellas, lo que les dé felicidad, alegría, lo que suba su nivel energético. Y yo también diría que a las personas que les den cualquier diagnóstico, que no se queden únicamente con un diagnóstico, que se traten. Imagínense que a mí me dicen que tengo reuma. Bueno, pues me voy a tratar el reuma, pero también con el tratamiento que me den, ¿de acuerdo? Yo tengo cosas que me trato con mis médicos y perfecto, pero también investigo qué es el reuma desde un punto de vista espiritual, qué libros hay, si tomo, pues cuido mi dieta, hago ejercicio, miro pues las flores de Bach, investigo libros que hablan de qué hay asociado emocionalmente a un síntoma físico. O sea, yo siempre tendría mi mente muy abierta. De hecho, hoy en día yo tengo una historia que me tengo que vigilar y tal, y lo estoy haciendo con todo, con la medicina tradicional, con mis propias técnicas, con el mundo espiritual, con tratamientos naturales. O sea, tengo un abanico de posibilidades. Entonces yo diría que la gente que esté pasando por cualquier proceso, primero abra su mente a otras posibilidades, incluyéndolas todas, no excluyendo nada. Porque si yo tengo, yo qué sé, un problema en una muela, tengo que ir al dentista, que el dentista me trate. Eso es obvio, o sea, hay que aunar todo. Y luego, a nivel espiritual, que valorase en las personas que tiene al lado lo que necesita, lo que reconforta su alma. Y desde luego, meditar, centrarse en su interior, tratar de ver qué le aportaría paz y vivir día a día, porque no hay más. Yo me acuerdo cuando trabajaba con los papás en los hospitales, cuando un niño fallecía de cáncer, los papás, unos se hundían, se apoyaban en asociaciones y otros creaban una asociación de apoyo a padres en situaciones similares, porque ellos habían pasado por ahí, cada uno cogía su experiencia, la vivía del modo que mejor podía, y yo en los años que estuve jamás se me ocurrió hacerle a ninguno de los papás ningún planteamiento espiritual, porque no hay prueba más dura en una encarnación humana que la pérdida de un hijo. No hay prueba mayor. Entonces ahí no podías darle ningún tipo de explicación a ningún papá. Ni yo la daba, ni ellos la pedían. Pero sí que había un acompañamiento para lo que ellos necesitaran de mí. Y cuando ellos ya venían y preguntaban, era entonces cuando yo respondía. Entonces a veces lo único que las personas necesitan cuando están en un momento así es que las acompañen. Y el silencio muchas de las veces hace más que de pronto pretender, como dices, llegar a una parte que ya están viviendo, que es esa parte espiritual.
exactamente. María Teresa tiene una formación en varias áreas, realmente ella trabaja, ha recibido formación en relajación con cuencos tibetanos, psicoterapeuta, Reiki, Usui tibetano, sanación espiritual, cromoterapia, geometría sagrada, reflexología. Todo esto que tú has venido desarrollando es precisamente para cubrir ese abanico de posibilidades en el desarrollo del ser humano en todo sentido. ¿O qué es lo que te lleva a cubrir tantas áreas, a investigar tantas áreas? Pues una negación absoluta de lo que verdaderamente venía a hacer. Cuando yo empecé a estudiar todas esas técnicas físicas me vinieron muy bien porque me dieron un conocimiento, pero a día de hoy no utilizo ninguna. ¿Y qué pasaba? Pues yo tenía mi consulta, venía una señora a hacerse una reflexoterapia, pero venía con el espíritu de su familiar al lado. Yo le acababa como medium hablando del espíritu, lo que menos tratábamos era los pies. Pero a mí yo era una negada para admitir esas capacidades. Yo decía, no, ¿por qué pensarán de mí? Mira que si me lo invento. Yo a pesar de mis experiencias de la infancia, yo me negaba a creer que eso era lo que yo había venido a hacer. Entonces, como yo me negaba a ello, la gente que me venían todas con otra cosa. Entonces, hubo un momento en el que ya me tuve que rendir a lo evidente y decir, me da igual lo que piense la gente, que se ría de mí, que piense que lo que sea, soy medium, soy canalizadora interdimensional, esas son mis capacidades, todos tenemos algo que hacemos bien, Dios nos ha dotado con eso, a todos con algo. Y cuando hablo de Dios siempre me gusta hablar desde el amor, energía, Entonces, cuando yo me rendí a eso, dejé de estudiar técnicas físicas, la gente dejó de venir porque yo había cambiado mi frecuencia energética y tuve que atreverme a salir lo que se llama espiritualmente del armario. Claro, y empezar a presentar, ¿qué eres? Medium, ¿qué haces? Canalizar, ¿hablas con espíritus? Sí, y ahí empezó ya, cuando yo me rendí a lo evidente y ya dije, pues que sea lo que tenga que ser, ya, ¿qué voy a hacer? Y fue cuando empecé ya a dar pasitos, fue cuando empecé a trabajar en hospitales y todo eso, ya empecé a trabajar a nivel energético, a entender cómo funciona la energía en la sanación, y luego tuve que trabajar mucho en mí misma para tener la estructura energética suficiente para poder hablar con espíritus, poder hablar con ángeles, con espíritus guía, con arturianos, y esto implicó viajar, formarme fuera, en otros países. Yo hice un listado de personas que para mí eran de mucha confianza a nivel de cómo ellos enfocaban su trabajo y me formé con ellos para ver si lo que yo estaba haciendo estaba bien hecho. Yo quería hacer todo esto como con mucha responsabilidad, como a cerciorarme de que yo lo estaba haciendo bien, pero que si yo iba a un sitio y me formaba y comprobaba que estaba bien, me daba más sentido de la responsabilidad de hacerlo bien para las personas que vinieran a mí. Y mi gran prueba fue en un curso en Londres, donde fui a un curso para mediums, y justo en el avión se me rompió la raíz de una muela y se me puso un flemón enorme y llegué los dientes son muy importantes. Y cuando llego al curso tuve que elegir entre tomarme un calmante o no. Y si me tomaba el calmante yo tenía miedo que mis habilidades psíquicas se vieran un poquito reducidas. Así que allí yo con mi superflemón no me tomé nada y recuerdo que el profesor decía, si alguien, empezamos una meditación y tal, un curso de 2 días, y el profesor decía, si alguien tiene algún dolor, que lo deje ir para conectar, y yo ahí con el boom, 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 este pálpito aquí en la cara Y justo al llegar me encuentro hacemos la primer práctica, que fue por la mañana ya, pasado un rato, a las 2 o 3 horas, y yo le hago una lectura
a una muchacha y me dice que no me he enterado de nada, que ese espíritu con el que yo he contactado que no le resuena de nada, que no es alguien que ella conozca y que lo lamenta mucho, pero que ella cree que lo hago muy mal. Y yo, imagínense, yo encomendándome a todos mis guías, mis ángeles, pero curiosamente las lecturas posteriores que yo hacía salían bien y yo jamás dudé de mis habilidades, pero debo decir que me afectó lo que ella me dijo, eso es cierto, pero no dudé. Y al final del curso, el profesor dijo que iba a hacer una práctica con todas, que iba a sacar a alguien al escenario y que íbamos a tener que hacerle una lectura a esa persona como mediums. Él discretamente se puso atrás para no imponernos, porque yo creo que él no iba a darnos su diploma, su aprobación, si él no veía que aquello funcionábamos, ¿no? Y imagínense quién salió, la chica esta, la que yo le había hecho la lectura. Entonces, yo levanté la mano con mi dolor de muelas y le dije al profesor lo que había pasado la mañana anterior y le dije, yo no sé, pero yo estoy segura de lo que hago. Y yo sigo viendo a ese señor, sigo viendo los problemas que hay ahí, ese problema de garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siento, pero ahí está, diga ella lo que diga. Y entonces ella dijo, bueno, la verdad es que pensándolo bien, hace un mes que murió mi suegro con un problema de garganta y yo le dije que iba a hacer un curso de medium y que si él tenía algún mensaje, me lo diese a través de alguna medium en ese curso. Y ese era el mensaje que él me tenía que dar, que fue el que le di yo. Y entonces yo le dije, ¿y por qué ayer me dijiste todo aquello? Y me dijo, no lo sé. Y luego las demás medium corroboraron más cosas de las que yo le había dicho a ella el día anterior. Todas hablaron. Yo creo que sucedió porque era una prueba. Exacto. Y ahí tuve yo que mantenerme firme. Entonces fue en ese momento, yo ya había tomado la decisión, pero fue en ese momento yo dije, María Teresa, deja de tonterías, tiene que dar igual lo que piense la gente, porque me di cuenta de que por miedo a que dirán o a exponerte a la opinión ajena, había mucha gente a la que yo podía ayudar que no estaba haciendo por anteponer mi parte humana, que es un chakra 2, que es la opinión de los demás, el ser aceptado. Entonces acepté la responsabilidad de esto y yo ya llevaba en todo ello, pero aquello creo que fue un empujón muy gordo. María Teresa, mencionas en tu relato algo muy importante que yo creo que todos hemos vivido, que es la afectación de las palabras de las personas que nos hacen dudar de nuestras capacidades. ¿Cómo podemos nosotros trabajar sobre ello? ¿Cómo manejamos este tema? Porque muchas de las veces terminamos como abandonando lo que verdaderamente vinimos a hacer por la opinión de otros. Bien, yo invito a todo el mundo a que visualice algo. Se visualice que llega el último día de su vida en la Tierra, que parte, que vuelve de regreso a casa y llega al nivel frecuencial o estado de conciencia al que pertenece por su estado evolutivo y que en ese momento vea los dones que traía para vivir en la Tierra y que esos dones no los utilizó por el que dirán y cómo se va a sentir todas las personas que estaban a su cargo, que no atendió por miedo, por el que dirán. Y yo propongo que esto lo tengamos en cuenta. Es una etapa, es un proceso, lleva un tiempo, no hay que hacerlo de golpe, no hay que subir al autobús y decirle al señor del autobús, oiga, mire, yo es que soy medium, ¿eh? No es necesario hacer eso. Tampoco hay que dar explicaciones ni justificarse. Tampoco tiene uno que buscar la aprobación. Uno tiene que tener la suficiente entereza para saber que ha venido a cumplir lo que haya venido a cumplir con aquello que hace bien. Y tiene que tener el valor en algún momento de su vida de sacarlo a la luz y hacerlo. Porque las personas que fueron valientes de hacer eso en el pasado son aquellas a las que siempre recurrimos. Y yo una vez pregunté en el mundo espiritual y me dijeron, mira María Teresa, no va a ser fácil, pero sí es posible. Hay que tener formación, hay que tener disciplina,
sentido de la responsabilidad y la claridad mental, emocional y espiritual de que uno puede llegar el momento en que tenga que elegir entre su trabajo espiritual e incluso su familia. Pero eso pasa en muchos gremios, personas que quieren ser artistas, cantantes, que sus papás no les apoyan, que acaban a mal con la familia, pero pasa en muchas profesiones, no solo en esto. Pero es muy importante que dentro de toda la variante espiritual, que en muchas familias, cuando una persona adopta esa forma de trabajo, de vida, no es aceptada por la familia, es muy importante que no tratemos de convertir ni convencer. Si yo creo en ángeles y soy vegetariana, no puedo obligar a mis familiares a que crean en ángeles y sean vegetarianos. Les tengo que dar el respeto y el espacio para que sean lo que necesitan ser, y yo permitírmelo a mí, y no dar explicaciones ni justificarme. Y si es lo que me apasiona, llevarlo a cabo. Yo tengo señoras que vienen a mis cursos y me dicen: le he dicho a mi marido que estoy con mi hermana de viaje, porque si mi marido se entera que he hecho un curso de ángeles, tenemos un problema. Pero a mí esto me apasiona y quiero canalizar mensajes de los ángeles y quiero hacer lecturas y sé que tendré que elegir entre mi marido o mi propósito. Y eso me lo encuentro muchísimo. O gente que viene a hacer una lectura pero le da vergüenza que lo sepa sus padres. Sobre todo a nivel de parejas es donde más lo encuentro. En el matrimonio. Y ahí uno tiene que... Porque mira, lo que yo he descubierto es que cuando una persona no se da permiso para ser ella misma, acaba gris. O sea, como su energía se baja, se empobrece, se entristece, se apaga y se convierte en alguien que trata de averiguar cómo complacer a los demás o qué es lo que los demás esperan de él o de ella. Pero también es cierto que hay que tener mucho valor para romper con todo eso que es el chakra. Uno es el origen, es la familia, y ser un ser libre e independiente. Hay que tener mucho valor, pero si no se hace, antes o después, si es muy fuerte esa llamada, por algún lado sale, porque puede uno caer hasta en una depresión. Sí, qué importante tocar estos puntos y, como dicen, armarnos de valor para ser nosotros mismos. Con respecto a la información que un medium, un canalizador da, hay la responsabilidad de lo que está diciendo. ¿Cómo? Vamos a verlo ya para ir cerrando la entrevista, vamos a verlo desde las dos partes, la parte que emite la información y la parte que escucha. Las herramientas son neutras, es decir, en este caso la canalización es una herramienta neutra. Hay personas que pueden utilizar esa herramienta en forma positiva y hay otras que pueden utilizarla en forma no tan positiva. Es algo que todos en algún momento sabemos y conocemos. Entonces, dar información para manipular a la otra persona, por ejemplo, allí sería un uso no tan positivo de esa habilidad que se tiene. ¿Qué le dirías tú a la persona que está escuchando la información y de la persona que está emitiéndola? En este sentido, en este caso. Yo creo que todos tenemos el sentido del bien y del mal. Y yo lo que hago es tratar de hacerlo bien yo. Con sentido, porque yo no tengo que decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas porque las personas ya lo sabemos. Es responsabilidad de cada quien. Exactamente. Claro. Es a tu alma cuando te vas al otro lado a quien le vas a rendir esa responsabilidad. Todo, pero desde que sales a la calle por la mañana hasta que vuelves a la noche, sabes lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. En todas las áreas, en todas las profesiones y en todo. Y yo jamás le digo a nadie lo que tiene que hacer ni cómo. Yo solamente procuro ser impecable, ética y personalmente con mi trabajo. Ese es mi legado y es mi frecuencia en la tierra. Y solo trabajo desde ahí. Mi intención es impecable, desde la absoluta luz
y el servicio a los demás. Y ese es el mayor legado que puedo hacer, mi ejemplo. Correcto. A mí me han pedido lecturas para que yo manipulara algo, ¿me entiendes? Como, claro. te quiero preguntar esto, pero tú podrías hacer algo para qué tal, y le he dicho a la persona, fuera de mi consulta. Esto es un lugar de luz, largo de aquí. Se acabó el tema. Así de sencillo. Así de sencillo, claro. Esa es mi ética. Y no me meto en valorar, juzgar, ni enseñar a nadie lo que tiene que hacer bien y mal, porque ¿quién soy yo? Cada cual sabe lo que hace bien y la conciencia que le pone a cada cosa que hace. Entonces yo tengo una vigilancia muy fuerte de mi dieta, de mi disciplina, mi meditación, lo que hago. Cuando yo empecé a trabajar con los arturianos, antes de dar mi primer mensaje públicamente, estuve 2 años trabajando con ellos a través de la verificación, la comprobación y la inserción en mi campo energético de su energía para saber de la impecabilidad de lo que compartía con quien me escuchara. 2 años de trabajo constante y directo con ellos. Lo mejor que puedo enseñar es mi ejemplo. Gracias, María Teresa. Realmente estas palabras son muy contundentes y nos invitan definitivamente a la coherencia, a la reflexión sobre esa coherencia en nuestras vidas. Bueno, si consideras que hay algún punto que podamos adicionar dentro de esto que acabamos de tocar y que no se haya hecho a través de las preguntas, puedes compartirnoslo, por favor. A mí me gustaría decir que mi vida no ha sido nada fácil, al igual que la de mucha gente, pero no utilicemos muchas veces la excusa de nuestras dificultades para no utilizar nuestros dones para crear y co-crear, porque somos co-creadores. Y tenemos siempre la posibilidad de que cada día sea una nueva oportunidad y cambiar cosas. Eso es muy importante, que nadie pierda la fuerza, que todo el mundo es muy valioso, no hay nadie más que nadie, somos todos iguales, almas de viaje en un proceso de despertar, donde el paso de tercera, cuarta, quinta dimensión, que es la ascensión, y así enlazamos con el programa que viene, nos va a subir de los chakras 1, 2, 3, cuarto el corazón, cuarta dimensión, chakras superiores hasta el 12, incluido la activación de 12 cadenas de ADN con sus códigos respectivos, nos va a conectar con planos superiores, seres de la galaxia, hermanos que están esperando, por vibración, por simpatía. Si nosotros elevamos nuestra frecuencia, seremos capaces de conectar con la frecuencia que ellos tienen. Por eso está habiendo tantas comunicaciones últimamente y tantos contactos, porque estamos elevando nuestra frecuencia. Somos increíbles. Y tenemos que comprender lo increíbles que somos a través de ese despertar. Y ahora es posible aquí en la Tierra. Entonces yo diría que cada cual trate de encontrar esa fuerza que tiene dentro y que nadie se ponga límites o deje que los demás se lo pongan. Y yo invitaría a que leyeras libros, vieras programas de YouTube, pero te redescubrieras y te dieras la oportunidad de brillar. Cuando el hombre salió del bosque hace miles de años y vio la luna, le tiró piedras, pero no la podía alcanzar. Sin embargo, la conquista de llegar a la luna fue inevitable una vez la vio. Ahora estamos igual con la ascensión. Notamos que hay mucho más de lo que somos capaces de imaginar, no sabemos qué es, pero lo sentimos en nuestras células. Estamos ante un gran cambio, estamos ante un gran despertar, un gran avance, y es muy bonito. Y es para todos, porque la ascensión está bajando la energía, hay 22 galaxias colaborando, bajando toda esta energía, y quieras o no, lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar y vamos a avanzar. Entonces, desde esa conciencia de lo nuevo, no importa lo que haya sido tu vida, hoy la puedes cambiar. Y ha habido personas a lo largo de la historia, solo tienes que mirar biografías, con vidas tremendas, pero que fueron capaces de sobreponerse a ello y sacar de eso una fuerza de titanes. Y curiosamente todos buscamos a esas personas para conectar con nuestra fuerza. Y si ellos pudieron,
nosotros también, y lo mejor que podemos hacer es honrarles, apelando a nuestro poder y nuestra fuerza y tratar de luchar. No será fácil, caeremos, nos levantaremos, entenderemos algo, no lo entenderemos, pueden llegar experiencias desgarradoras, pero hay que intentar vivir el día a día, con esa sensación o esa certeza de que esto es un viaje, esto es un curso de aprendizaje. Y la ascensión trata un poco de todo esto. Bueno, y a propósito de cursos, queremos informarle a las personas que nos están escuchando que María Teresa también, dentro de las actividades que realiza, además de las sesiones, digamos, personales, de crecimiento personal, atendidas directamente con cada uno, también tiene programados en Argentina, Buenos Aires, para este 2019, varios cursos sobre las temáticas que ella maneja. El 24 de agosto estará compartiendo el curso de los arturianos y los códigos de luz en las horas de la mañana, y en la tarde va a abordar el tema de propósito de vida. El 25 de agosto, la ascensión, 21 y 22 de septiembre, Los Ángeles. Vamos a poner, como siempre, como es costumbre en nuestro canal Conciencia Cósmica, los datos de contacto muy claros en el primer comentario que se hace cuando estemos publicando los videos y puedan ustedes acceder a toda la información y labor que viene realizando María Teresa. María Teresa, muchísimas gracias por esta maravillosa información que nos brindas, la invitación muy especial para que no te pierdas el próximo programa, la próxima entrevista, donde estaremos tocando el tema de la ascensión, ese paso de la tercera a la quinta dimensión, con todo el conocimiento, sabiduría y experiencia que nos brinda María Teresa. Pues muchísimas gracias a todos, yo encantada. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.